Ahí estamos. Hola, 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 ¿cómo están? Estamos acá con Ale. Hola, Ale. Hola Marian, aquí estamos en Conversaciones con Júpiter para seguir conversando. Hoy, ¿de qué vamos a conversar, Marian? Hoy el karma y los vínculos. Ujú, Bueno, ujú. vamos a hablar un poquito de todo. ¿Qué Así que tema? bueno, el otro día estuvimos hablando, lo Mm, pueden ver también este video de karma, en donde decíamos que era una especie de justicia, ¿no? Un equilibrio que se hace con los actos que uno va haciendo, puede ser en esta vida, en otra vida. Sí, es esto de el equilibrio, es la balanza de situaciones que hemos vivido en otras vidas anteriores o en nuestra propia vida anteriormente. Y está muy interesante, si no lo escucharon, lo pueden escuchar, lo tenemos acá en el canal, pero acá el tema es ver también, profundizar un poquito, ¿no? Y es esto de también cómo trabajamos, todo lo que es kármico, qué hacemos, con quién nos vinculamos, pero bueno, decimos, el karma es la balanza, el equilibrio de causa y efecto, es esto de aquello que hice, aquello que se generó en otro momento, tiene sus consecuencias. Y esto sería el karma. Sí, sí, sí. Y en los vínculos, En los ¿no? vínculos. Hay un montón para hablar, pero bueno, yo lo que siento, lo que me viene así a mi mente es esto de qué hago yo, qué acciones hago con mis vínculos, ¿no? Mm, Tanto en esta vida como en otras vidas, porque uno puede hacer cosas, la otra vez hablábamos un poquito de esto, que yo me acuerdo que me ha pasado con alguna relación que en un momento dado sentí que el karma se sí, saldó conmigo sí. por lo que yo había hecho con otras relaciones, ¿no? Porque, no sé, lo sentí. ¿Vos Mm, qué decís, Ale, de esto? sí, bueno, hay un poco de eso. De alguna forma, las relaciones, los vínculos en general nos van trayendo secuelas de experiencias anteriores nuestras. Lo interesante de explorar lo que sería el karma y los vínculos tiene que ver un poco con esto de entender cuando una relación es kármica, no es kármica, cómo nos manejamos. Ser conscientes de que la forma en que nos manejamos con otros tiene que ver con la forma en que nos tenemos que manejar en la vida con todo. Y de alguna forma va a tener consecuencias la forma en que tratamos a otros. Cuando hablamos de vínculos, de alguna forma, Marian, estamos hablando de todos los vínculos, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. hablando de pareja, Relaciones de de todo tipo. amistades, en las familias, en lo laboral, en las amistades en general. Es decir, todo vínculo que podemos tener con otros seres en esta vida nuestra. Sí. Porque el karma puede venir vinculado y acercándose en nuestra vida por algún familiar, por alguna experiencia con un compañero en la escuela, por una experiencia con las parejas, con las amistades. Entonces es Sí. muy, muy amplio. ¿Y Mm, cómo nos damos, porque esta es una pregunta que creo que todo el mundo se hace y sí. nos hacemos, ¿cómo nos damos cuenta Mm, cuando un vínculo, cuando hay un karma, ¿no? En un vínculo, cuando hay, yo lo que veo a veces que es algo fuerte, ¿no? Que quizás, uy, mi gato que anda haciendo travesuras, que quizás no tiene que ver con el tiempo de una relación, como puede ser un mm, familiar, sino con algo fuerte, ¿no? sí, Mientras yo voy a sacar. incluso se puede llegar a sentir que a esa persona mm, la conoces de otras vidas, la conoces, estás cómoda con esa persona. Puede ocurrir que conozcas a alguien tanto en el ámbito laboral como de pareja, como familiar, bueno, más en el ámbito de amistades, trabajo, pareja, que conozcas a alguien y sientas que la conoces de toda la vida. Eso es un indicio, ¿no? Es un indicio muy, muy marcado y generalmente es que hay algo con esa persona. Ahora, siempre cuando se inicia un vínculo así, uno se siente tan bien porque justamente hay una comodidad en ese vínculo, aunque sea una persona que supuestamente nunca viste antes.
Eso es muy kármico. En general, esas situaciones, si lo vemos desde lo astrológico, pueden ser interaspectos de Saturno. Es decir, hablando un poquito de astrología, a Saturno se lo llama el planeta del karma o el señor del karma. No es la única indicación del karma en astrología, pero suele ser referente de la astrología, del karma. Y cuando una persona, por ejemplo, tiene Saturno en su carta natal y en la misma ubicación astrológica, una persona tiene Venus, el Sol, la Luna, de alguna forma con esa persona tenemos un karma vinculado al amor, a la familia, a nuestro brillo personal. Y puede sentirse como, uy, esa persona me llena el alma, me siento completa con esta persona, me siento fluir, siento mucho amor por esta persona. No significa que esto sea malo, ¿no? Significa que hay algo que trabajar con esa persona aún. Sí, sí, sí. Y el tema de otras vidas, porque en eso a veces uno conoce una persona, ya sea cualquier vínculo, y hay esta cosa que uno parece que lo conoce o la conoce de mucho tiempo, o hay una comodidad, pero también puede ser que haya como una cosa rasposa, ¿no? Como algo que sentís, ¿por qué con esta persona hay algo, esto de amor y odio, ¿no? Y bueno, justamente el karma, de alguna forma, lo que está pidiéndonos es que nos vinculemos con esa persona. Tenemos algo que aprender de ese vínculo, no hay duda. Con esa persona hay algo que tenemos que trascender. Por supuesto, no significa que necesariamente es malo. Quizás lo que tenemos que vivir es pleno, es amoroso, y también puede ocurrir, como decís, Marian, que sea algo difícil de llevar, pero así todos sentimos que lo tenemos que llevar. Claro, porque hay veces que, no sé si te pasó a vos, pero hay algo que decís, no, 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 con esta persona se nota que hay algo medio como esto, rasposo, medio que hay fricción, pero a la vez seguís con esa relación. Y a mí me pasaba con una alumna hace mucho tiempo que era una cosa que, y siempre fue una alumna muy difícil, no sé si te acordás, Sí. pero era muy difícil y volvía a mi vida de alguna forma y siempre me buscaba, ¿no? Y en el momento que se tuvo que ir, ¿no? Se fue sola, no es que yo le dije, no, no te voy a dar clases porque sos karmática. No, pero me pasaba esto de sentir el karma ese que vos decís, ay, por favor, pero es como que todo se fue acomodando, evidentemente, equilibramos algo y tuvo que ver, en mi caso, por ejemplo, con límites, porque era una persona que avasallaba mucho en las clases y sobre todo hacía que el clima de la clase se desvirtúe. Claro. Entonces ahí evidentemente había algo que yo tenía que transformar y que cuando lo transformé, porque me acuerdo que en el momento que ella no vino más, fue porque yo hice unas modificaciones en las clases y no quiso venir más por eso. O sea, porque yo no tuve en cuenta demasiado la opinión de ella, ¿no? Evidentemente fue algo de eso. Es que seguramente ese fue tu aprendizaje. Claro, es que eso iba a decir, que a lo mejor a la vista nuestra, porque para mí en ese momento era una angustia, porque no entendía, aparte en un punto ella a veces decía cosas que me hacían sentir muy mal a mí, entonces vos decís, esto es re negativo, pero después, ¿qué pasa? Por lo general, siempre uno aprende cuando ya pasó. Después es como que el aprendizaje fue un montón porque no me volvió a pasar. Exacto, porque en realidad tiene que ver con esto que explicas. Algo tenías que aprender, algo tuviste que hacer. Seguramente si vos no hacías ningún cambio, el karma seguía, porque esta persona llegó a tu vida en forma de alumna, en este caso, para que aprendieras algo con respecto a vos misma. Claro, sí, sí, que uno siempre tiene el foco puesto en que el otro me hace, ¿no? No, y en realidad el otro está generando algo para uno. Sí. Nos hacen de espejo. Siempre hemos hablado y se escucha decir, habrán oído esto de que el otro es un espejo para nosotros. El otro nos está diciendo algo de alguna forma. En este caso, esta situación que comentás tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo acomodo yo la clase
si hay una persona que me complica la clase. Bueno, justamente tuviste que poner límites, acomodaste algo en la clase y naturalmente se cumplió el karma, ya está, porque ella ya no necesitó venir, ella también hizo un corte con vos, de alguna forma, Ahí y está vos la lo... clave, ¿no? Claro, También, claro, y que vos, fue mutuo. claro, fue mutuo, porque en realidad el karma es de las dos partes. Claro, eso Sí, que quería remarcar, que en realidad sí, no es, porque uno siempre mira su ombligo y dice, ay, me pasa a mí, pero sí, en realidad el karma tiene que ver con dos. Entonces, sí. quizás decir, bueno, me alejo de esta persona, y eso es algo que te quería comentar también, me alejo de esta persona porque tengo este karma o siento que es muy conflictivo y demás, y después me vuelve a pasar eso con otra persona. Claro, porque no aprendiste. Entonces, si no Claro, aprendiste, vuelve a repetirse. aunque el karma puede llegar a ser con las dos personas Sí, y el aprendizaje, porque ya estamos mezclando todos los temas, pero el aprendizaje en sí quizás sea uno solo. sí, pasa que es tan complejo y puede haber tantas Claro. situaciones, porque así como pusiste este ejemplo, hay muchos ejemplos de situaciones diferentes donde a veces lo tenés que vivir sí o sí. Quizás porque hay un peso que viene y que para nosotras en nuestra, digamos, en nuestro razonamiento lógico no le encontramos. Decir, ¿por qué tengo que vivir esto? Es injusto. Pero siempre, siempre, siempre el sentido del karma es trascenderlo. Sí, 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 Siempre es sí. eso. E incluso hay distintas formas. Uno puede decir, bueno, el karma lo vivo, me lo aguanto, lo tengo que vivir, qué karma esta persona, bueno, me la banco, la tengo que soportar, es así. Después está esto, tomarlo con conciencia. ¿Qué tengo yo que aprender de esta persona, de esta situación? ¿Qué tengo que aprender yo en esto el universo me lo está mandando por algo? ¿Por qué me lo está mandando? Entonces yo tengo que encontrarle la vuelta como te pasó a vos. Pero también puede ocurrir, como lo hablamos también en el otro programa, que el karma lo trascendamos y que más allá del vínculo y de la situación del vínculo, se llegue a un nivel de claridad, de conciencia tan alto que se trascienda, que ni siquiera, por ejemplo, hubieras tenido que vivir una situación con esa persona. Claro. Pero seguramente que yo no me acuerdo y no soy consciente, en otro momento me pasó con otra alumna o con Claro. alguien muy cercano o con alguna persona en una Sí, situación parecida, sí. seguramente. Claro. Y yo me acuerdo cuando estudiaba la antroposofía, cuando hacía el seminario de las escuelas Waldorf, que hablábamos de antes de encarnar, que se dice, bueno, según muchas filosofías y muchas maneras de verlo, que uno elige, ¿no? La Sí, familia, que uno sí, elige las situaciones, y esto también tiene que ver con el karma, ¿no? Porque me exacto. imagino que uno antes de encarnar está viendo la manera, esto lo hablamos así como muy terrenalmente, pero me imagino que de una manera muy consciente es decir, bueno, yo tengo que trabajar en mi vida esto, qué personas necesito para que me lo reflejen. Claro, para que me hagan vivir experiencias en esta encarnación para que yo tome conciencia. Claro, porque Sí. a lo mejor otra persona te pasa por al lado, por eso empezamos hablando cómo reconocer cuando un vínculo es karmático. Exacto. ¿Por sí. qué esta persona me hace poner Claro, bueno. re loca y otra persona Sí. con la misma situación no me mueve un pelo? Sí, porque tiene que ver con esto. El alma recuerda, o sea, hay una parte nuestra que sabe que esa persona que me irrita, o esa persona al revés, que me hace sentir Claro, amorosa, sí. todas esas personas o esas situaciones tan así profundas, el alma las recuerda y sabe que hay algo que trabajar ahí con esa persona, con esa situación. Entonces, puede ocurrir esto, esta sensación de que la conoces de toda la vida, que generalmente cuando es así, el karma te tira a comprometerte con esa persona. Por ahí porque de pronto se convierte en una gran amiga o un gran amigo, o termina siendo tu pareja, o termina siendo parte de tu trabajo, te asocias con esa persona. Y a veces es que tenés que profundizar en tus emociones. Por ejemplo, si personas que te irritan, personas que te hacen sentir mal, por ejemplo. A veces hasta puede ocurrir con la misma
la sola presencia de una persona. Claro. Y cuando es así, bueno, en astrología puede ser un intercambio con el planeta Plutón, un intercambio quizás con Neptuno, la persona me hace sentir desconfío de la persona, no estoy muy convencida de si es alguien que dice la verdad. Cuando es Urano, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que sienta que la persona me genera mucha emoción, muchas ganas de hacer cambios. Y por ahí las relaciones son súper intensas, esas personas que quizás sentís que es para toda la vida porque es súper intenso, ¿no? pero Como, así duró. Y así, claro, Y así duró así como también. empieza, termina. Sí, porque a veces tenemos que pensar también que hemos vivido muchas cosas en otras vidas, en otras situaciones. Por ejemplo, pudimos haber vivido, no sé, experiencias de guerra, por ejemplo, donde a personas que en su momento quisimos, dejamos de verlas, o cada vez que nos reencontrábamos, porque había situaciones difíciles, era muy emocionante. Eso, por ejemplo, son los intercambios de Urano, que entonces nos emociona ver a alguien, y quizás es porque vivimos algo muy extremo con esa persona. Claro, claro, sí, sí, sí. Así que distintas motivaciones, distintas emociones que se pueden conectar con nosotros, bueno, realmente podemos llegar a sentir que nos movilizan mucho y hay karma. Ahora, después viene la otra parte. ¿Es bueno o es malo? Claro. Sí, 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 que quizás lo que nos da esa pauta es la sensación que nos causa, pero yo creo que siempre es bueno, porque al final, si uno está aprendiendo continuamente, termina siendo bueno, como lo que contaba yo. Sí. Más allá de las situaciones que a veces son extremas, Sí. ¿no? Que uno, lo que hablábamos la otra vez, algunas experiencias de vida que son re dolorosas. Bueno, hablando de astrología, los escorpianos, escorpianas, ¿no? Todo lo referido a Plutón y demás son cosas muy dolorosas, pero bueno, tiene que ver con esto, con lo profundo y cómo uno puede tomar eso. Sí, sí. Sí, justamente pones de ejemplo Escorpio, que es un planeta que de alguna forma u otra tiene siempre que reconectarse con sus emociones más profundas de alguna forma. Siempre hay una situación de duelo o de alguna situación que le exige de alguna forma conectarse con sus emociones más profundas. Claro, ¿y qué pasa cuando no te querés conectar con tus emociones más profundas? Y es un tema, porque justo Escorpio nos está pidiendo esto y nos está pidiendo transformar. Lo bueno es que Escorpio justo tiene esa capacidad. Sí, creo que pasa más a lo mejor en otro signo, ¿no? Claro, hay signos que son más evasivos de las situaciones. Claro. Pero en general... No, pero igual no, porque... no es tu caso, no es tu caso. Pero, en algún momento de mi vida sí. Puede ser. O todos hemos vivido así. Sí, momentos. Igual podemos aclarar, no aclaramos por qué nos llamamos conversaciones con Júpiter. Ah, es verdad, no aclaramos. Porque las dos tenemos, cuando nos conectamos y quisimos hacer este encuentro, estos encuentros, las dos tenemos como regente al planeta Júpiter. Ella es Piscis, yo soy Sagitario, pero además porque Júpiter está muy vinculado a la sabiduría. Entonces, quisimos conectarnos con nuestra sabiduría interior, ya que tenemos justo por Piscis y Sagitario mucha conexión con eso. Sí. Pero bueno, hablando de evasión, no necesariamente Piscis es evasivo, pero bueno, es un signo que a veces se desconecta para no sufrir, puede ocurrir. Claro, pero esto de también volviendo al tema, porque ya nos vamos a la astrología y nos vamos, que nos encanta tanto, pero el tema del karma, entonces, no sé, a mí me parece que está bueno cuando nos pasa con un vínculo de sentir, ya sea algo lindo o algo no tan lindo, ¿qué es lo que hago con eso? ¿No? De decir, bueno, me relajo, acepto a esta persona como es, o sea, tener herramientas para poder trascender eso, como decíamos antes, porque pareciera, ¿no? Que cuanto más quiero resolver eso, más me aferro, ¿no? Es como que a veces uno quiere en realidad resolver la situación con esa persona o decir, bueno, no la veo nunca más,
o la bloqueo de todos lados, y sigue estando, Sí, tal cual. ¿no? ¿Qué hago con ese vínculo? Bueno, es un tema también, porque, Sí, sí, sí. porque, a ver, tenemos que entender, cuando hablamos de trascenderlo, no significa aguantarse lo que no hay que aguantar. Es decir, hay Exacto. situaciones... Que a veces requiere de límites, como hablamos el otro día. Exacto, el límite también puede llegar a ser un bloqueo, un sacar a una persona de tu vida cuando el otro se excede y no entiende el límite cuando lo estás transmitiendo de una forma correcta. Coloquial. Claro. Entonces, no es malo, porque a ver, todo tiene que ver con cuál es tu aprendizaje. Por eso yo creo que la base de todo es, primero, preguntarme a mí misma, ¿qué va a pasar si yo hago un cambio en este vínculo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, como en tu caso, el ejemplo que pusiste, pongo un límite? Claro. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es realmente entender qué pasa si yo poniendo este límite o haciendo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir mejor o me voy a sentir peor? Siempre tenemos que considerar que hay sensaciones, conexiones que la podemos sentir a nivel del corazón, del plexo solar, que también nos van dando señales. Esto está muy vinculado también a Shaumbra, Marian, porque sí. Shaumbra que de alguna forma ayuda a explorar nuestras... A la introspección. Y aparte cómo nos Observar. sentimos, qué nos pasa en el cuerpo. Yo creo que de alguna forma eso nos va a dar también la indicación. Si a mí la resolución me hace feliz, suena demasiado fácil, pero si me da felicidad, si me hace sentir bien, quiere decir que la decisión es buena. Si la decisión en realidad es como seguir aguantando algo que no quiero o no me gusta, quiere decir que no es lo correcto. Claro, pero para primero sentir, es tener esa sensación, ¿no? De que es placentero o no la decisión, primero hay que sacarse un poco las emociones, ¿no? La bronca. Bueno, en Yagumbra hacemos toda una preparación, las 8 intenciones son para eso. Sí. Primero conectamos, descargamos, soltamos y después ahí estás como preparada para decidir. Claro. Porque a veces uno está en el enrosque de decir, no lo aguanto más. Y si lo decidís con eso, con esa sensación, vas a decidir cualquier cosa. Porque el tema es ese, ¿no? Como filtrar un poco lo que me está pasando. A veces tiene que ver con el tiempo, con tomarse un tiempo, tomarse, no sé, 2, 3 días para ver que esa emoción baje, ¿no? Y ahí recién puedo decidir. Sí, porque a veces, bueno, para eso está la meditación también. Yo creo que el tiempo, esperar unos días para que la emoción baje. Claro, también está eso, que la emoción no esté en caliente, por supuesto. Y sí, en realidad todas las personas que siempre recomiendan trabajar con respecto a lo espiritual, siempre te van a decir que el ideal es, primero, conectarse con eso. Y el ideal es la meditación. La meditación, más allá de la técnica que se use. Sí. Cualquier tipo de introspección, de meditación, de observación. Exacto. Siempre va a ser que nos encontremos. Y el ideal es no evadirse ante esa situación, es enfrentarla. Sí. Es así. Y la forma de descubrir qué nos pasa puede estar conectada con respirar. A veces, a ver, quizás, mi consejo o nuestro consejo, porque estoy de acuerdo, seguro que Marian está de acuerdo, siempre es que encontremos formas de hacer ejercicios espirituales. Sí. Porque hablamos de karma, por ahí parece un poco liviano la forma que lo decimos, pero en realidad no. El karma está en todo el tiempo. Y como decíamos en el otro programa, si bien es una palabra que ya se está usando quizás demasiado y hay que karma esto, que... Sí, como que es algo malo, entonces es un karma. Claro, y lo dejamos ahí, pero en realidad es un término de origen oriental, pero que de alguna forma está transmitiendo esto, todo tiene una consecuencia. Un equilibrio. Todo es un equilibrio. Entonces, hay formas de trabajarlo y siempre está vinculado a lo espiritual. Y no nos asustemos a la palabra espiritual porque no estamos hablando de nada que nos saque de la realidad, porque en realidad
la espiritualidad, el tomarse ratitos para estar con nosotros mismos, el tomarnos ratitos para respirar y utilizar las técnicas que conozcamos, que tengamos, que podamos, siempre nos reconecta y nos auto conocemos más de alguna forma, reconocemos qué nos pasa y desde ahí salimos. Sí, 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 más que nada lo que decíamos el otro día como consejo, ¿no? Esto de disfrutar cada momento, de estar en presente, bueno, que ya vamos a hacer algún programa de eso, que lo tenemos pensado, pero más que nada esto, si no frenamos a sentir y a ver qué es lo que estamos pensando y cómo, o sea, y seguimos y seguimos y seguimos y nos quejamos solamente, no vamos a ningún lado. Exacto. Y algo que quizás la gente pregunta un montón, sobre todo con los padres, es ¿qué pasa? Por favor. Cuando una persona tiene padres conflictivos, pero a nivel difícil. 10. Sí, sí, ¿no? Sí. Cuando mi karma es con mi mamá y es una persona que es conflictiva, que no puedo acercarme, que digo, ¿cómo equilibro el karma con mi mamá? ¿No? Es como el temón, que yo no creo que sea en un día, que vos decís, bueno, voy a un chamán, que me pase las tic, 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 que me sople un poco de tabaco y que ya está, mi vieja no me molesta nunca más. Yo creo que es un proceso y a veces que dura un montón. Bueno, ¿vos qué opinas de esto? Bueno, los karmas familiares suelen ser los más difíciles, porque ya son vínculos que, bueno, creemos que no elegimos, pero a nivel alma los elegimos también, ¿no? Por algo encarnamos en esa familia, en esa situación. Pero bueno, más allá de que el alma se maneja de esa forma, ¿qué hacemos en lo cotidiano? Claro. Bueno, en lo cotidiano tenemos que ser conscientes que hay muchas formas de trabajarlo. Incluso en los últimos años han surgido también muchas técnicas vinculadas al árbol genealógico. Deben haber escuchado nombrar biodescodificación, psicogenealogía. Y a veces... Hasta hay astrología que tiene que ver con eso también. Sí. ¿Y qué pasa? No siempre la situación es solo de mamá, hijo, hija, sino que a veces viene de abuelos, de bisabuelos. Sí, las constelaciones, y ¿no? se van como repitiendo cosas. Sí. Entonces, se puede trabajar, hay muchas formas de saldar karma. Si bien el karma es esto, ¿no? Esto de decir, uy, me tocó esto. Sí, me tocó esto, pero yo tengo la libertad, el deseo y la voluntad de trabajar con eso. Y se puede, hay muchas técnicas para poder trabajar esos vínculos. Primero se puede explorar cuando uno busca técnicas vinculadas justo a los ancestros, pero después lo trabajamos a conciencia en lo cotidiano, por distintas eso iba técnicas. A decir, con el tema de la voluntad, y porque esto me imagino que tiene que ver con cuando uno nace y tu mamá empieza a interactuar con vos. Como ¿no? Mamá e hijo. Exacto, y se produce una dinámica en ese vínculo. Entonces, quizás hay que desaprender, ¿no? De construir, esa palabra que me encanta, y desarmar un poco esa dinámica vincular que tengo con mi mamá y aprender otra, ¿no? Y eso yo creo que hay que poner mucha voluntad porque es es difícil, no porque no se pueda hacer, sino que es difícil porque es algo que nunca lo hice. Exacto. Entonces digo, la primera vez que ponele, si yo tengo que ponerle un límite a mi mamá, la primera vez que lo haga me va a resultar chocante, me va a agarrar un nudo en el estómago, lo voy a tener que pensar, hasta voy a tener que, yo a veces recomiendo, bueno, si tenés que poner un límite, a lo mejor es mejor escribirlo, ¿no? Y escribirlo como para pensar todo y que en el momento no te agarre la emoción y no lo puedas hacer, pero no me va a resultar como así. No, esto de la voluntad es fundamental. Es trabajo. Es un hábito. Sí, ¿no? Es como trabajo. Reeducar. Es un trabajo, tu se convierte en hábito y después lo sabemos llevar. Y también transforma al otro ese cambio nuestro, porque seamos conscientes también de que, a ver, somos creadores y somos creadores de nuestra realidad también. Me puede haber tocado esta situación familiar difícil, pero yo puedo desde mi interior ser más consciente de qué puedo hacer yo para mejorarla. Por supuesto, cuando hablamos de situaciones como estas,
siempre con límites y los casos son extremos, se entiende, ¿no? Que estamos Claro, hablando, sí, yo puse un ejemplo, claro, porque pueden ser un montón. pero Yo por creo que todos ejemplo, tenemos algo, pero a veces con algún familiar es más conflictivo claro, o es muy extremo y sí, nos cuesta más. sí, también a lo que voy es que cuando hay situaciones ya muy extremas, donde tu ser individual está en riesgo, o porque sos maltratada, o porque de alguna Claro, sí, forma, sí, eso sí. por supuesto, estamos hablando, en ese caso, por supuesto, sí, no hay otra más que límites, y en esas situaciones, más allá de si es un familiar o no, hay que cortar. Es Es decir, que ahí vas a saltar karma también, vas a sí, estar sanando. exacto, porque poniendo el límite también estás de alguna forma ayudando a que eso no se siga repitiendo. Sí, sí, ¿Mm? sí, porque es como, si no es como un círculo, ¿no? Mm, Que es lo que decíamos antes, no te pasa con este vínculo, pero te pasa con el otro, ay, me pasa lo mismo con mi mamá, pero me pasa lo mm. mismo con una amiga, me pasa lo mismo con otro. Sí, por eso hay situaciones, hay personas que repiten situaciones y, por ejemplo, pueden llegar a tener una pareja que los maltrate porque justamente alguno de sus ancestros, mamá o papá, lo maltrataron y van Sí, repitiendo la historia. Por eso, en cada situación, si bien son distintos casos, hay que trabajar mucho esto de qué pasa, por qué se está generando esto. Yo no tengo que aguantar esto, ni tengo que permitir esto, lo tengo que sí, trabajar. sí, y me parece que acá hay algo clave que es el amor, Mm, ¿no? mm, Porque desde el amor propio, ¿no? mm, Porque en el caso de los límites voy a generar un amor propio primero, pero después el amor al otro. mm. ¿Viste que cuando dicen que cuando uno pone el límite a un niño, Sí, lo está amando? Porque ese niño sin el límite es como si fuera, no sé, algo como que se produce como un efecto dominó, exacto, ¿no? sí. Como una energía que no tiene contención, como si fuera el vaso de agua Mm, que le falta el agua, entonces se vuelca claro, todo. Y me sí. parece que hay algo clave, que uno siente a veces con todos estos temas, Mm, no siente amor, ¿no? mm, Cuando te pasa con algo, con alguna persona que, no sé, con una pareja, que decís, ay, es karmático, pero es muy lindo, todo bien. mm, Ahora, cuando te pasa con otro tipo de situación, vos decís, ¿a dónde hay amor ahí? mm, ¿No? Pero me parece que ahí está la clave, porque si hablamos de karma, no estamos hablando de seres humanos terrenales, mm. estamos hablando de más allá y que todo esto, como decías vos la otra vez, tiene un bien mayor, ¿no? Sí. Eh, Sí, siempre el bien mayor, cuando nos preguntamos por qué, cuál es el sentido de todo esto, en claro, cuanto a estoy las... hablando de una cosa como Claro, muy sí. saliéndonos Pero en de... realidad es correcto, porque en realidad en el fondo tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Porque hay un trasfondo que por supuesto es espiritual, por eso la única forma quizás de interpretarlo es cuando uno profundiza desde lo espiritual. Y el trasfondo es justamente que siempre tenemos que ir mejorando como seres humanos. Siempre hay cosas que nos están pidiendo ser mejor persona. El amor es una clave porque parece como una palabra por ahí que se desmerece a veces, pero el amor, estamos hablando del amor en todos los vínculos, por supuesto, ¿no? El amor a cada persona, el amor entre padres e hijos, el amor en pareja, el amor de amistad, el amor entre personas que quizás solo se cruzan por su trabajo, pero también tiene que haber amor Claro, claro, como energía que nos une a que todos, nos une a por eso es todos. como si fuera, bueno, no sé, esto la meditación o en Shaumbra nos pasa mucho de tener una sensación, ¿no? Cuando uno medita, cuando está en ese momento que es como un trance, Sí. de tener esa sensación de unión con todo, como decíamos el otro Ujú. día, y desde ahí es amor. Mm, Es como que se borra todo lo, exacto. lo, mm, lo terrenal y Lo conflictivo. conflictivo pasó a un segundo plano, porque en Exacto. realidad el Que no amor, quiere decir que lo tapemos, ¿no? Como mm, decís vos, no es que no hay que poner límites, no. Sino que es esto, lo estoy viendo desde otro punto de vista. sí, y además, excelente el ejemplo que pusiste con la experiencia de Yaumbra, porque en realidad, ¿qué pasa? El amor justamente es lo que ayuda a trascender. Cuando hablamos de que una de las formas de trabajar el karma es trascenderlo,
Es decir, elevarse al karma es el amor. Y también tenemos que ser conscientes, lo dije antes, pero lo vuelvo a decir porque es fundamental, que nosotros somos creadores, nosotros generamos ese amor, sale de adentro nuestro y podemos mejorar muchas situaciones cotidianas si nos manejamos con el amor. Sí, sí, sí. Si somos conscientes, esta experiencia que Mariam contó de Yaumbra, pero poder hacerlo consciente todos los días, ¿no? Poder ser consciente en cada cosa, que estamos todos vinculados, los humanos y con los seres que están en la tierra en general, digamos, otros animales, plantas, es decir, ser conscientes de que hay algo que nos hace que somos únicos y al mismo tiempo estamos unidos. Ay, yo tengo un ejercicio. Ay, dale, sí, dale. Yo tengo un ejercicio que siempre le digo a mis alumnas cuando salen estos temas, que es, yo les digo, bueno, cuando vayan al chino es un supermercado que acá está lleno de supermercados chinos, o puede ser otro lugar que haya mucha gente, empiecen a mirar a las personas con ojos de amor, ¿no? Y vean más allá de la apariencia física, de lo que puede decir esa persona, porque a lo mejor escuchás que está al lado tuyo y dijo algo que no te gustó. Empiecen a ver a las personas, o mismo en lo cotidiano, pero es más difícil cuando uno no conoce a las personas, y vean su belleza. Pero esa belleza que no se ve, por eso digo más allá de la apariencia física. Sí, sí, sí. Busquen esa unión de corazón a corazón. Capaz que dicen, ahora lo ven y dicen, estas dos están flasheando mal. Pero bueno, esto lleva todo un camino, ¿no? Que creo que, no sé si querés dar algún consejito con respecto a esto de cómo sanar los vínculos, pero es esto, empezar a observarnos, empezar a ver qué tengo que aprender yo del otro, empezar a sentir esa unión con el otro, más allá del conflicto, más allá de lo terrenal, más allá de lo bueno también, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una experiencia con vos, Ale, divina, ¿no? Entonces, imagínense que siempre la veo a Ale de esa forma, y también está desvirtuada, ¿no? Como ver desde otro lugar. Exacto. Desde un lugar más profundo. Sí, en realidad no es desde la conciencia de unidad. Lo que pasa, bueno, eso más adelante podemos seguir profundizando porque me encanta porque ese es tema. Un temón, y aparte hay muchas actividades para hacer, porque lo generamos nosotros mismos. Como esta experiencia que contó Marian, que está buenísima porque es bien cotidiana, es bien de encontrar en una situación cotidiana como cuando uno va a comprar, encontrar que se puede vincular uno diferente, porque no es solo esto de, bueno, yo hago yoga, medito, y después salgo de ahí, después salgo ¿qué te pasa con el auto? Después pásate en rojo, sí. Después no, pero sí sucede un montón. Sí. Es así. Sino que es que de pronto en cada cosa, qué sé yo, cuando hay que lavar los platos, cuando hay que limpiar la casa, cuando hay que levantarse temprano, y cada cosa decir qué maravilloso hoy, qué linda experiencia, qué conectada estoy con el pájaro que escucho, con la persona que escucho hablar, el bebé que escucho llorar. Es decir, son ejercicios de conciencia y es un estado que nos eleva. De alguna forma es darnos cuenta que nosotros podemos cambiar la forma que vemos las cosas. Sí, es como lo percibimos, ¿no? Sí. Si nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, también cambia nuestro alrededor y por lo tanto también lo que nos pasa, lo que va a ir pasando. Sí, y una de las cosas que hablando de karma ya vamos a ir terminando, es esto de cuando yo cambio, cambia el otro, ¿no? Exacto. Y a lo mejor sí, eso me encanta. Mi actitud hace que la actitud del otro cambie y de alguna manera estamos equilibrando karma, ¿no? ¿Y por qué no probar cosas nuevas? ¿No? Decir, bueno, siempre hago esto con esta persona y un día voy y hago otra cosa. Sí. A ver qué pasa. Porque a lo mejor ese es el camino y uno ni... Sí, yo sigo insistiendo y me encanta tu propuesta, Marian, porque la idea es esta. Somos creadores. Si yo cambio mi actitud, dejo de ver a la persona con esa actitud negativa, también puede cambiar la actitud del otro.
Entonces, de alguna forma, ser conscientes que somos creadores de lo que nos pasa. Ujú. Más allá del karma. Así que bueno. Bueno, y no me quiero olvidar, Ale, que el otro día nos olvidamos de síganos en las redes, en la descripción, ahí en la cajita de descripción están todos los links de Instagram, bueno, de los canales nuestros, síganos, pongan me gusta, así nos motiva a hacer más programas. Para seguir, sí. Así que bueno, muchas gracias. A vos, Mariana, a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.